tardes y bienvenidos a la Aquarium de San Sebastián. Te iba a decir, mi querido amigo, te iba a dar una bienvenida, pues tratándote de usted, de su excelencia, no sé, y he variado ahora mismo, porque me ha alegrado muchísimo que tuvieras amistad con mi tío Juan Zaragoza, que también era un gran filósofo, y que tiene una calle en San Sebastián. Sí. Sí. Y me ha alegrado muchísimo porque me has contado unas anécdotas que desconocía. O sea que me ha alegrado muchísimo. Bienvenido. Una vez más nos encontramos para celebrar las jornadas de Natural Día. Una cita ineludible en torno a la reflexión de la naturaleza y de cómo es necesario intervenir de manera no solo científica, sino también ética, en asuntos que competen a la salud de nuestro planeta y, por tanto, ineludiblemente de nuestra especie. Por ello, es un placer que otro año más la Dirección de Naturalia, reflejada en la persona de Sole Martín, etc., haya contado otro año más con nosotros, para esta vez recibir a mi querido amigo de ahora en adelante, don José Antonio Marina, una persona de un profundo calado intelectual y de una extrema agudeza para interpretar nuestro presente y de un potente ingenio y lucidez para encontrar posibles soluciones a conflictos que se generan bajo una realidad imprevisible y cambiante. Don José Antonio Marina, además, es todo un ejemplo de responsabilidad hacia sí mismo y sus semejantes. Su compromiso en cuestiones relativas a la educación fundamental para que una sociedad evolucione y progrese hacia un mundo mejor es y será un ejemplo a seguir. La educación nadie lo negará. Es la semilla, el fundamento para hacer que este planeta sea un espacio más justo y mejor, sobre todo habitable. Sé que la ponencia de hoy a cargo de don José Antonio, mi buen amigo Marina, va a agitarnos, inspirarnos y sobre todo ayudarnos a pensar sobre un presente incierto e ilusionarnos sobre la posibilidad de un futuro mejor. Reitero el agradecimiento a la organización de Naturalia por darnos la oportunidad de tener con nosotros a personalidad de la talla de don José Antonio Marina. Gracias también a ti, José Antonio, y por supuesto a todos vosotros por venir hoy al Aquarium de San Sebastián, que sabéis es vuestra casa. Gracias y eskerrik asko. José Antonio, ya ves aquí los futuros filósofos que tenemos. ¡Qué juventud! Muy bien, muy bien. Pues aquí el más viejo soy yo, creo, ¿no? O sea que esperamos mucho de vosotros, pero no la filosofía para de la que antes hemos hablado, sino la filosofía pura, que tampoco es buena, es la filosofía pura, ¿no? Mezclada, como... Mezclada, bueno, me parece muy bien. Bueno, gracias. Con un poco de soda. Gracias, eta eskerrik asko. Esker ona, Naturaldiaren izenean baitaren noski nola ez Aquariuma eta Aquariumaren izenean gaur ere atzera berriz beste urte betez agurtu gaituen Vicente Zaragoetari. Ezkar jarriko ez noski ez filosofia teoriko eta ez filosofia praktikoak orain aintzat hartzen, horretarako dugu gaurko gonbidatua, baina eta bai noski adierazi nahi dugu aurten era berezian 25 urte bete dituela Naturaldiak. Hasiera batean eta jatorrian Zumardi izena zuen ark eta Tolosan errotu zen ark gero segida izan du Naturaldia izenean eta hala ia konturatzerako bezala 25 urte bete ditugu. Cumplimos 25 años con esa suma de los 15 de Zumardi, los 10 de Naturaldia, sobre todo en Tolosa, pero más allá de Tolosa, sobre todo en el territorio, en Guipúzcoa. De ahí que casi sin querer hayamos llegado a esta 25ª edición, que estamos celebrando, entre otras maneras,
con esos carteles, esas imágenes que tenéis vosotros en las butacas y que habréis apreciado, reflejan cada una de ellas una de las ediciones celebradas tanto de Zumardi como de Natural Día. Es un obsequio exclusivo que también se repartió en Tolosa en la jornada final, en la que tuvimos el placer de contar con Borges, con Delibes y con Araujo en una charla memorable. Y a su vez también queríamos compartir hoy aquí en el Aquarium con todos vosotros, mostrándoos nuestra gratitud en nombre de Natural Día por, una vez más, un año más, acudir aquí al Aquarium. Eskerronak adierazten ari garen honetan, noski ezinbestean guzti hau aurrera ateratzea posible egiten duten, beren sustapen eta bultzada ekonomikoarekin posible egiten duten eman behar digu. Batetik eta harrera egin digun Aquariumari eskertza adierazi digu eta eskertza aldi berean baita ere Natural Día posible egiten duen Tolosako udalari eta Gipuzkoako Foru Aldundiari. Gipuzkoako Foru Aldundiaren izenean gaur bertan daukagu ingurumen diputatua, Iñaki Errazkin-Beraz. Iñaki, zeure da agurreko hitza. Bueno, arratsalde on danoi, mila esker etorri zaten guztioi, lehenik eta behin aipatu da bezala, Natural Diako 25 urte egin ditu, 25 urte hausnartzen, naturan inguruen, gizartien inguruen, horrek dana nola uztartzen dugun gure bizitzan inguruen, arlo desberdinetan guzti horian aberasteko, ezta? Eta pixka bat, politikoek edo kargu politiko eta instituzionalak ditugunak, gauza hauek beharrezko ditugu ikasteko, hausnartzeko, eta eraldatzen juteko hain zuzen ere, hortan ere hobetzen joan gaitezen, ezta? Filosofa hau egin behar da, baina gero ekintzak ere egin behar die, eta gu pixka bat, gure ardura ere, bada alik eta hauekin egiteko, eta gauza hauek guretzako importantie, hemen ditugun ponente hauekin, aukera hori sortzen zaigulako, eta guretzako oso interesgarri da, Natural Diak, barrolako antolaketa eta itzaliek egitie, eta guk ere, hausnartzeko, bueltak emateko, eta aldatu beharreku, aldatu ahal izateko, ezta? Y hace que, bueno, hemos cumplido 25 años con Natural Día. Para la Diputación Foral de Guipúzcoa, pues es un honor ser compañero de viaje en ese sentido, en todas estas charlas, en todas estas reflexiones, en toda esta filosofía, y desde nuestro punto de vista, que es el cargo político institucional, pues no solamente es filosofar, sino también actuar, pero para eso necesitamos charlas, necesitamos debate, necesitamos escuchar nosotros también, para poder luego actuar, poder cambiar las cosas, porque al final lo que estamos planteando es mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra relación con el medio ambiente, porque al final nosotros también somos parte del medio ambiente, y sin eso pues al final pues se crean los problemas, y luego pues al final siempre estamos intentando tapar los agujeros, pero la cuestión es a la inversa, ¿no? Cómo hacemos la reflexión para actuar antes, para actuar a tiempo, y con eso pues poder intentar cambiar algunas cosas. Por lo tanto, nosotros hoy, desde la parte institucional, lo que hemos venido es a escuchar, a reflexionar y intentar también con eso aprender, para que podamos hacer algunas otras cosas nuevas y poder mejorar pues nuestra labor institucional, que al final es pues lo que nos habéis encomendado, y nuestra labor en el día a día, ¿está? Beraz, pues eskerrik asko, bai Natural Deari, eta bueno, gaur entzuteko gaude hemen. 25. urte horrenetan, zorionak ematen bukau, eta jarraitu ditzagun beste bat urte, eta balio izan dezan, hain zuzen ere, hobetzeko, eta guri ere, hain zuzen, gure ekin bideen, alik eta hobeten gure lana bete ahal izateko. Mila esker. Decía el diputado de Medio Ambiente, Iñaki Errazkin, entre otras cosas, que hoy, y las charlas como hoy, ponencias como hoy, evidentemente invitan a la reflexión, a que los temas candentes siempre estén en boga y siempre los tengamos en cuenta. Bien, aquí José Antonio Marina, nuestro protagonista de hoy, filósofo, ensayista y pedagogo, realmente cumple con ese propósito. Un hombre capaz de, entre otras muchas cosas, de cada vez que da una ponencia, una entrevista, dar titulares. Titulares que llegan, y que llegan para a posteriori tener efectos. Un hombre capaz de decir, por ejemplo, no tenemos trabajo ni lo vamos a tener para tantos universitarios. Una crítica muy directa. Un hombre que públicamente incluso se ha mostrado, se ha posicionado ahora mismo con esta ley Wert de la educación, que parece que se halla cercana. Un hombre que en su labor investigadora se ha centrado en el estudio sobre todo de la inteligencia, y en especial de los mecanismos de la creatividad artística en el área del lenguaje, sobre todo científica, tecnológica y económica. Sobre todo ya desde 1992 ha publicado cantidad de infinidad de obras por las cuales ha sido
muchas veces premiado. Entre otras cosas tiene la Medalla de Oro de Castilla-La Mancha, el Premio Fundación Independiente de Periodismo Camilo José Cela, el Premio Giner de los Ríos de Innovación Educativa, el Premio Nacional de Ensayo por Elogio y Refutación del Ingenio. Por la misma obra también recibió el Premio Anagrama de Ensayo. Bien, pues evidentemente es una persona, casi personaje, que hoy nos va a invitar a filosofar y sobre todo a recapacitar sobre los temas que nos ponga hoy sobre la mesa. Es José Antonio Marina con la ecología o el arte de vivir. Ongi etorri, José Antonio. Me hace ilusión volver aquí a clausurar estas jornadas 5 años después, sobre todo porque a mi edad ya todo empieza a suceder 20 años antes, con lo cual el que haya hecho algo solamente 5 años, pues de alguna forma me rejuvenece. Y además, solo me ha dicho que como estos actos tienen una tarea o un objetivo, sin duda alguna, de reflexionar, de conocer, pero también de festejar ciertas cosas. El hecho de que una iniciativa como esta haya durado 25 años es realmente una maravilla. Y que podía, que podía ser una conferencia un poco lúdica y además porque tengo varios oyentes que son niños y me encanta que estén aquí. Estoy por dedicar la conferencia a los niños y ustedes se apuntan. Pero bueno, intentaré que sirva para los dos. Y entonces a mí me hubiera gustado hablar de lo que considero que es la gran creación de mi vida, que no son los libros, sino 2 proyectos. Uno, haber inventado una berza, y otro, estar a punto de conseguir el tomate perfecto. Lo de la berza es un asunto un poco tragicómico, porque no acabo de cerrar mi proyecto, porque mi proyecto era, primero, conseguir una berza que me la registraran en la Oficina de Patentes de Estados Unidos. Esto significa una cosa, que ya todo el mundo que reprodujera mi berza me tenía que pagar un royalty. O sea, segundo, conseguir que los chinos se acostumbraran y aficionaran a mi berza. Y entonces es que me iba a forrar de una manera tan colosal que una de las primeras cosas que iba a hacer era comprar el Cursal. Y entonces para tenerle para mis reuniones de amigos. Pero no ha sido así porque esta berza es una mezcla de 2 grandes berzas. Una se llama berza dehesa de cántaro y otra es la lombarda. Ya saben ustedes, la berza roja. Entonces, para que me la patenten como una especie nueva, tiene que mantener todas sus características durante una serie de años. Y ahora sé por qué el rojo es el color del anarquismo, porque no consigo fijarle. Y entonces, cada una de las cosechas me sale de una manera, menos a cuadros, de todas las maneras. Bueno, por eso digo que es tragicómico, porque pensar que mi vida depende de que se fije el color de una berza tiene su aquel. Pero bueno, en eso estoy. En cambio, estoy a punto de conseguir el tomate perfecto, pero eso ya les hablo otro día. Cuando estuve dando la anterior conferencia hace 5 años, fue en Tolosa, y dio la casualidad que se estaba celebrando en el mismo local una exposición del Roto, de viñetas del Roto. Y con 2 viñetas del Roto voy a comenzar porque sitúan qué ha pasado durante estos 5 años. ¿Qué ha pasado respecto de la ecología? Una de las viñetas eran 2 hombres que estaban viendo un barrio de estos construidos al lado del mar, en la playa, y uno le decía al otro, pues no sé qué vamos a construir cuando hayamos destruido todo. Bueno, eso es una de las cosas que nos ha pasado. Pero la otra, eran también 2 personas que estaban hablando y una le decía a otro, vivimos de la contaminación de la que morimos. Y el otro decía, y que no falte. Vamos a ver, ¿por qué esta viñeta me ha impresionado? Hace poco, la semana pasada, vi un reportaje que se había hecho sobre una refinería de Petronor que está en uno de los pueblos de aquí. Y claro, cuando le preguntaban a los habitantes de ese pueblo ¿y qué les parece a ustedes trabajar en este ambiente? Dirían, pues por lo menos tenemos trabajo. De manera que ha habido en estos años la pugna que hay, que es una pugna muy poco inteligente desde el punto de vista que se lo voy a explicar, pero muy real, que es la pugna entre 2 palabras que empiezan de la misma manera y significaban casi lo mismo, ecología y economía. Los 2 vienen de la palabra oikos, que significa casa,
son nuestra casa, la casa donde vivimos. Sin embargo, por determinadas torpezas en las que todos hemos colaborado de alguna manera, se han enfrentado. Y en estos 5 años, en parte por la crisis, el round lo ha ganado la economía. ¿Por qué lo ha ganado la economía? Pues porque al poner la salida de los problemas económicos en primera fila de los objetivos, hemos empezado a relajarnos en la exigencia de otros objetivos. Mira, cualquier cosa con tener trabajo, cualquier cosa con salir de la crisis económica. Y esto sí ha sido un problema porque nos ha hecho olvidar varias cosas que eran sobre las que yo quería hablarles. Nos ha hecho olvidar que no hay solución económica a los problemas fundamentales, que no hay solución tecnológica a los problemas fundamentales, que no hay solución científica. Hemos creado un paradigma que sin duda alguna es el mejor paradigma para la convivencia que se le ha ocurrido a la sociedad, que es fundarla en la racionalidad científica, en el progreso tecnológico, en la sociedad libre de mercado y en la democracia política. No se nos ha ocurrido nada mejor. Sin embargo, hemos olvidado que todas estas dimensiones, todas estas instancias, carecen de sistema de frenada. No son autorregulables y necesitan estar todas ellas dentro de un marco ético que es el que puede frenar. La sociedad de mercado tiende al monopolio. La sociedad política puede salirse democráticamente fuera de las normas éticas y entonces llega al disparate. La racionalidad científica no se mete en esas cosas y la tecnología acabará haciendo todo lo que puede hacer. Entonces, lo que tenemos que reclamar es por qué tenemos que introducir todas esas cosas dentro de un marco ético que es la que va a situar cada una de esas dimensiones, cada una de esas actividades en su lugar correspondiente. Todas son muy buenas, pero todas son muy buenas con tal de que haya una instancia superior que diga hasta aquí hemos llegado. Y eso es lo que en este momento hemos perdido. Gran parte de la crisis económica ha sido una crisis de desvergüenza, entre otras cosas. Y entonces, cuando pasó la crisis, empezaron a oírse voces que tenían que ver con una de las cosas que en la conferencia aquella yo reclamaba, que es que no podemos resolver ciertos problemas ecológicos si no inventamos una nueva forma de vivir. ¿Por qué? Porque lo que hemos heredado, y estamos todos en ella, de manera que no debemos decir que la culpa la tiene el otro, lo hacemos todos, nos hemos acostumbrado a una vida montada en el consumo exagerado y además en un tipo de consumo especialmente insostenible, que es el consumo basado en grandes dispendios de energía. Yo estoy haciendo ahora una investigación que yo mismo me estoy sorprendiendo. Estoy estudiando la historia de la cultura como una historia de la lucha por la energía y por el aprovechamiento de la energía. Entonces, hay una parte realmente importante que es todo, cuando empieza la cultura, desde el neolítico, es la captura de la energía solar, aparece la agricultura. Y en la agricultura lo que estamos haciendo es hacer grandes embalses de energía solar. Cuando aparece, sin embargo, la era industrial, ya no aparece la cultura de capturar la energía solar, sino la explotación de las fuentes de energía que estaban fundamentalmente o en carbón o en combustibles fósiles. Y entonces aparece otra era que en este momento no acabamos de sustituir, no sabemos muy bien cómo se va a sustituir. Pero fíjense ustedes, en la prehistoria, una familia agrícola suele consumir diariamente y por persona 3.000 calorías, 3.500. Un americano medio, en este momento, consume diariamente 500.000 calorías. Es decir, se ha multiplicado, y si lo miden en vatios pasa lo mismo, si lo miden en julios pasa lo mismo. Es decir, cada persona aproximadamente gasta, cada persona en una sociedad de consumo normal estilo americano, gasta 200 veces la energía básica que necesitaba
una persona en una sociedad agrícola para vivir. Eso significa que no podemos mantener ese nivel de vida para todos, y una de dos, o hacemos clases diciendo yo me quedo con esto y lo disfruto y tú no, o entonces si pensamos que el derecho al consumo es un derecho que se debe estabilizar en una media en todo el mundo, entonces vamos a tener que bajar de consumo de energía. ¿Y cómo podemos bajar del consumo de energía sin bajar de nivel de vida o de comodidades de vida? Pues ese es el gran reto que tenemos. Ese es el reto que tenemos, de decir, necesitamos tener un modo de vida que se acerque al ideal de vida que tenemos, pero que consuma menos energía, porque es la energía la que deja una huella ecológica más profunda. Y eso forma parte de la gran creatividad del ser humano. ¿Quién inventa esto? Ahí voy a volver un poco a un dato biográfico. Yo durante toda mi vida me he dedicado al estudio de la inteligencia, y sobre todo de la inteligencia cuando hace cosas verdaderamente notables, cuando crea arte, cuando crea literatura, cuando crea grandes inventos, en fin, cuando se sale de la rutina. Y durante muchos años a mí no se me había ocurrido hablar de ética, porque estaba, digamos, en el terreno brillante. Y la idea que yo había tenido de la ética, la que había recibido de la ética, la que había recibido, para ser más exacto, de la moral, es que es una cosa donde no se podía inventar. Era un conjunto de normas que habíamos heredado, que nos transmitían, que teníamos que se nos imponían bajo la forma de obligaciones. Bueno, era una cosa que sí, había que pasar por ella, pero no especialmente creativa. Y tardé mucho en darme cuenta de que me había equivocado, de que cuando estamos hablando de gran creatividad, cuando estamos hablando de que necesitamos inventar cosas nuevas, cosas que nos solucionen de una manera innovadora, porque no tenemos otras soluciones, además, los grandes problemas que afectan a la convivencia y a la felicidad de los seres humanos, estábamos hablando de la creación más fundamental que hace la inteligencia humana. Y desde entonces, a mí me gusta irritar a mis colegas expertos en psicología de la inteligencia, porque me gusta decirles, sobre todo si son en congresos muy formales, que la gran creación de la inteligencia no es la ciencia, no es la técnica, no es la economía, que la gran creación de la inteligencia humana es la bondad. Entonces me miran como si fuera, este es imbécil. ¿Imbécil o qué? ¿Pero cómo se le ocurre decir una cosa tan tonta si ya sabe que una buena persona es lo más cercano a un débil mental? No, vamos a ver. Vamos a empezar a poner las cosas, los puntos sobre las IES, porque una vez ya que se han irritado y ya me han dicho que soy un imbécil, digo, ahora os voy a decir por qué digo esto. Vamos a ver, la función principal de la inteligencia es resolver problemas. Cuanto más urgente, grave, universal, difícil sea el problema, mayor inversión de inteligencia o demostración de inteligencia habrá que hacer. Luego otra cosa que tiene que ver con la ecología y que tiene que ver con lo que decía de la política. Hay dos tipos de inteligencia, la inteligencia teórica y la inteligencia práctica. Nuestra idea, en la que hemos recibido en nuestra cultura, es que la buena es la inteligencia teórica, la ciencia, por ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre una y ella? Pues la diferencia es que la inteligencia teórica resuelve problemas teóricos. Y los problemas teóricos se resuelven cuando conozco la solución. En cambio, la inteligencia práctica resuelve problemas prácticos que no se resuelven cuando conozco la solución, sino cuando la pongo en práctica, que suele ser lo complicado. ¿Y por qué es lo complicado? Bueno, es lo complicado porque entonces aparecen intereses contrapuestos, aparecen miedos, aparecen deseos, aparecen circunstancias difíciles, y muchas veces cosas que en teoría parecía que iban a funcionar, no funcionan. Un ejemplo, y esto ya para los dos oyentes más jóvenes. Mirad, hace unos siglos, a mediados del siglo pasado, hubo en China, ya veis que es un país muy grande, hubo una plaga de ratas que se comían las cosechas de arroz. Ya sabéis que el arroz sale en sitios muy húmedos, bueno, se comían las cosechas de arroz. Y entonces los chinos estaban desesperados. Y el gobierno no tenía dinero para hacer lo que se llama una campaña de desratización.
Y entonces pensó, somos 1.000 millones de chinos. Si cada chino mata unas cuantas ratas, nos quitamos la plaga de ratas en un fin de semana. Bueno, ¿y cómo convencemos a que los chinos, mayores, pequeños, todos, maten ratas? Pues el que fuera con un cadáver de rata a la comisaría, le daban una propinita para chuches, por ejemplo. Pues es una solución fantástica, teórica. No funcionó. ¿Por qué? Porque los campesinos echaron cuentas y vieron que era más rentable criar ratas que plantar arroz. Y entonces, pues, metían las ratas en las jaulas, dejaban que se reprodujeran y luego hacían la escabichina de ratas, aquello fantástico. Bueno, efectivamente, los problemas prácticos son problemas que tienen su especial complicación, y su especial complicación significa que tenemos que tener muchas cosas en cuenta, porque si no, no lo vamos a conseguir. Entonces, los problemas, cuando una persona, lo que llamamos bondad, es una persona que sabe en teoría cómo resolver los problemas que afectan a la dignidad de las personas y a la felicidad de las personas. Y no solo eso, sino que tiene la energía, la valentía, la tenacidad y la astucia de ponerlos en práctica. Y eso es una cosa muy complicada. Y desde luego lo que no es una sensiblería, o lo que no es una especie de bobaliconería. No, esa es la gran inteligencia. Yo en estos problemas tan sumamente complicados, y los problemas ecológicos son así de complicados, yo pienso con lucidez la solución y luego tengo la valentía, la gallardía, el coraje de ponernos en práctica. Y ahí es donde se cierra el campo de la gran inteligencia. Y a partir de ese momento me dediqué a escribir sobre temas de ética. Pero claro, sobre los temas de ética me encontré con un problema. Siempre que estamos hablando de ética, y cuidado porque eso no está alejado del tema de esta conferencia. Cuando estamos hablando de ética, lo que no podemos olvidar es que todo lo que hacemos, hasta venir a esta conferencia, por mucho que les extrañe a ustedes, tiene que ver con la felicidad. Nos parece que de alguna forma está relacionada con la felicidad. Y de hecho lo que hacemos, bueno, tenemos que relacionarlo de alguna forma. Por ejemplo, cuando yo quiero que estos niños, todavía son muy pequeños, pero dentro de nada, sientan pasión por las ecuaciones de segundo grado, cosa que es muy difícil, tengo que ingeniármelas como pedagogo para que de alguna forma relacionen las ecuaciones de segundo grado con su felicidad, cosa que tampoco es sencilla, ¿eh? Pero es que si no consigo que tenga ese enlace, pues no se van a interesar. Y va a pasar como a una compañera vuestra de una escuela muy pobre en Nueva York, que entonces el profesor se acerca y le dice, a ver, Jane, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y Jane, que tenía muchos problemas en casa, la mira con un aire muy triste y dice, ay, señor profesor, ojalá tuviera yo sus mismos problemas. Bueno, pues no, tenía problemas más. De manera que tenemos siempre que unirnos con eso. Y cuando estamos hablando de felicidad, y eso es un asunto que ahora sí que les tomo como alumnos en estricto sentido, y sigo con ustedes durante 15 segundos el mismo procedimiento que sigo con mis alumnos. Lo que voy a decir ahora va a examen. Y entonces se despierta una especie de inmediato interés a ver qué va a ser. Bueno, pues es una definición de la felicidad, que luego veremos a ver si consigo enlazarla con la ecología, para que no les pase a ustedes como a Jane y a los artrópodos, sino que esto de la ecología les interese. Felicidad es la armoniosa satisfacción de nuestros 3 grandes deseos. Y ya sé que ustedes que me van a decir que tienen 400, y si van a Zara, 450. Pues no, todos se pueden englobar en 3. ¿Cuáles son? Primero, que quiero pasarlo bien. Es una cosa que los niños no comprendéis, que los mayores también queremos pasarlo bien. O sea, nosotros los mayores no somos esa especie de señores que estamos siempre con el deber y con a ver si hacéis esto, hacéis lo otro. No, también queremos pasarlo bien. Segundo, queremos mantener unas relaciones sociales de cuidado, de atención, cordiales, estimulantes, divertidas, amables. Necesitamos
tener una vinculación social amable. Y tercero, necesitamos sentir que estamos haciendo algo que valga la pena. Necesitamos no sentirnos insignificantes. Necesitamos sentir que no es indiferente que existamos o que no existamos. Necesitamos sentir que progresamos. Y esas son las tres cosas que constituyen la felicidad, y que si digo que tienen que ser armoniosamente organizadas es porque muchas veces entran en conflicto uno con otro. Si quiero crear algo, tengo que perder parte de comodidad. Si quiero llevarme bien con una persona, a lo mejor tengo que también prescindir de algo de mi comodidad para alcanzar otra cosa más importante. De manera que todos estamos haciendo algo por la felicidad. Pero claro, surge un problema, que es que a mí me interesa mi felicidad. Y si solo me interesa mi felicidad, que es, por lo que me parece un poco sospechoso, esa especie de hipertrofia de hablar de la felicidad que estamos hablando ahora, mi felicidad, primero, tiene que ser compatible con la felicidad tuya. Y entonces empezamos a movernos en otro terreno más importante. Es un terreno más importante de que hay cosas que no puede hay problemas que no puede resolver una inteligencia sola, que tenemos que resolver entre muchas inteligencias trabajando inteligentemente. Y ahí tuvo que cambiar otra vez una parte de mi enfoque, porque yo había estado siempre estudiando la inteligencia como cosa que tiene una persona. Yo tengo la mía, tú la tuya. Pero claro, esa inteligencia nunca se desarrolla aislada, siempre se desarrolla en un entorno social que la favorece o la frena. Y que, como decía Machado, qué difícil es no caer cuando todo cae. Es decir, qué difícil es mantener la inteligencia en una sociedad que puede ser muy estúpida. Y esto de hablar de la inteligencia ya compartida tiene muchos problemas, pero a mí me parece que es absolutamente ineludible plantearlo para saber qué es lo que pasa con la ecología y con otros problemas sociales que tenemos. A mí me interesaba tratarlo para dos temas. Me interesaba tratar esta inteligencia compartida, que es la que emerge de la relación entre varias personas, que puede ser ascendente o puede ser descendente. Un ejemplo. Estamos en una pandilla de amigos y la conversación en esa pandilla de amigos es descendente. Estamos todos como de vuelta de todas las cosas, somos muy escépticos. El escepticismo tiene un prestigio intelectual que no merece, porque claro, el escéptico piensa que está de vuelta de todas las cosas y no ha ido a ninguna. De manera que, bueno, pero tiene prestigio. Entonces empezamos a hacer comentarios malévolos. Dice, bueno, ¿y por qué acabo yo de decir eso de esa persona si no me ha dicho nada? Porque me lo está pidiendo la situación. Y al final seguimos una especie de descenso a los infiernos. Y, ¿cómo está el mundo? Bueno. Y los políticos, no vale de los políticos. Entonces salimos de ahí como reptando por el suelo, diciendo qué mal está todo, qué tonto es todo, qué tonto soy yo. Pero estamos en otro entorno, con otros amigos. Y en esos amigos, al contrario, hay una conversación ascendente. Y dice una cosa y el otro dice, oye, sí, qué interesante, espérate, vamos a ver, repítemelo, porque fíjate, a mí se me ocurre... Y se nos empiezan a ocurrir cosas mejores, y cosas más brillantes, y cosas más generosas. Y al final uno está diciendo, oye, pues qué bien, de esta conversación he salido más animado que he entrado. ¿En qué grupo nos gustaría estar? ¿En qué sociedad nos gustaría estar? ¿En la que produce ocurrencias ascendentes o en la que produce ocurrencias descendentes? Hombre, pues todos en la que produce ocurrencias ascendentes, porque se está desarrollando también más nuestra propia inteligencia. Y a mí me interesaba estudiarlo en dos casos concretos. Uno, de inteligencia compartida. Uno, la inteligencia de las parejas. Primero, porque que las parejas no se entiendan es el problema en el ámbito privado más grave que nos ha dejado el siglo XX. Y porque entonces se da muy claramente la distinción entre parejas inteligentes y parejas no inteligentes. Parejas inteligentes es aquella en que por estar en esa relación, cada una de esas personas pues está como más ánimo, se le ocurren más cosas, está mejor adaptada a la realidad, se enfrenta mejor con los problemas, vive más alegremente.
Y una pareja, por decirlo suavemente, estúpida, con perdón, es la que fuera de esa relación son fantásticos los dos, son placer de caza ajena. Pero el momento que entran en la relación se desaniman, se aburren, se sesgan, se incomunican, se desaniman. Bueno, a mí me interesaba decir, ojalá pudiéramos desarrollar la inteligencia compartida de las parejas. Me interesaba también otro asunto, que es ¿qué pasa con las organizaciones? ¿Qué pasa con los centros educativos? Que es lo que a mí me preocupaba. Hombre, todos los que trabajan en un centro educativo son muy inteligentes, sin duda alguna. Pero, sin embargo, por la manera de trabajar, pues unas veces producen ocurrencias hacia arriba, ocurrencias hacia abajo. Es decir, hay algunos centros en que, bueno, pues cada uno de ellos va a lo suyo y el centro como tal no funciona. Entonces yo tenía una definición, una organización inteligente, una comunidad inteligente, es aquella en que un grupo de personas que a lo mejor no son extraordinarias, por el hecho de estar trabajando de una manera determinada, produce efectos extraordinarios. Y dice, ese plus es el que me interesa. Ese plus es el que me interesa. Y entonces ya se extrapola a las sociedades. Hay sociedades inteligentes, hay sociedades muy poco inteligentes. Hay sociedades inteligentes porque son aquellas, entre otras cosas, que aumentan las posibilidades de felicidad de cada uno de los miembros. Le piden algo a cambio, porque tienen mayor capacidad para resolver los problemas. Y en cambio, sociedades poco inteligentes son las que plantean más problemas de los que pueden resolver y limitan las posibilidades de los ciudadanos. Y entonces a nosotros nos interesa vivir en sociedades que sean muy inteligentes. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar mejor en ellas. Porque hay una manera de llamar a las sociedades inteligentes. Una sociedad inteligente es una sociedad justa. Y una sociedad justa es la que abre un campo de juego para que cada uno pueda buscar su propio proyecto de felicidad. No hay que pedirle a la sociedad que me resuelva mi felicidad. No, esa ya me la resuelvo yo. Lo que puedo pedir a la sociedad es que cree el campo de posibilidades donde yo esté en buenas condiciones o donde todo el mundo esté en buenas condiciones de poder realizar, o por lo menos empeñarse, o por lo menos intentar su ámbito de felicidad. Bueno, esto es lo que me interesaba y esto es lo que durante estos 5 años he trabajado mucho, sobre todo intentando además ponerlo en práctica, donde se debe poner en práctica, que nuestro presidente nos ha dicho, que es en la escuela más primaria. Yo ahora fundé una universidad de padres online precisamente porque estas cosas hay que enseñarse a los niños y el sistema educativo está blindado y deja poca entrada a algún tipo de educación, digamos, que salga del currículum. Es muy desagradable, pero es así. Entonces me parecía que hacerlo a través de los padres, luego si queréis en el coloquio os explico cómo lo estamos haciendo, me parecía que era la única vía que teníamos. Desde abajo los niños tienen que empezar a darse cuenta y están en condiciones de ir creando una sociedad inteligente que sea buena para todos. Y ahora llegamos a la ecología. Vamos a ver, cuando estamos hablando de ecología, estamos hablando, vuelvo al significado primero. El significado que viene de oikos, es la casa que vivimos, y ecología es la ciencia que trata de cómo nos interaccionamos con el entorno. Si lo hacemos bien, esa interacción con el entorno producirá resultados emergentes. Si lo hacemos mal, producirá resultados descendentes. Y entonces ahí yo creo que debemos recuperar el gran modelo de ecología. Porque, por razones históricas, cuando estamos hablando de ecología, estamos hablando de nuestra relación con una parte de nuestro entorno, que es la naturaleza. Pero claro, si fuéramos geranios del Albaicín o grullas de Alaska, eso sería todo lo que teníamos. Pero la ecología del ser humano es más compleja. Es más compleja. No solo tenemos relación con la naturaleza, sino que por de pronto tenemos relación con los otros seres, tenemos relaciones sociales, porque vivimos en sociedad, y nuestra ecología está. Ustedes forman parte de mi ecología en este momento. Y la ciudad también, y los otros habitantes también. Reducir
Reducir las relaciones ecológicas únicamente a la naturaleza es simplificar el problema. Hay, por de pronto, una ecología que es la ecología, la relación de intercambio, que es la esencia es, la vida es intercambio y la vida siempre es intercambio con el entorno. Entonces, según los entornos que tengamos, los intercambios se dan a distintos niveles. Hay intercambios con la naturaleza, hay intercambios con la sociedad, hay intercambios con la cultura y en este momento es evidente que hay intercambios con un medio artificial en el que vivimos y que en muchas ocasiones ya es muy difícil distinguir del mundo de la naturaleza. Yo, por ejemplo, cultivo maíces. ¿Mis maíces son naturales? Sí, son naturales, son plantas, siembro las semillas. Ya, pero sin embargo son unas semillas y son unas plantas que han estado sometidas a una gran selección genética durante muchísimo tiempo. Cuando yo voy al Museo de Antropología de México y veo cómo eran las plantas originales de maíz, casi no las reconozco. Son arbustos con una mazorquita así. Ahora mi mazorca es así y es un fruto maravilloso. Y posiblemente no estén hechas con ingeniería genética, pero lo estarán dentro de nada. Una cosa que a los niños les divertirá. Un amigo mío que es ingeniero genético me dijo el otro día, hemos hecho una variedad de maíces preciosa porque hemos cogido, ya sabéis que las luciérnagas se brillan de noche. Entonces las luciérnagas se brillan de noche porque tienen una sustancia que se llama luminoferasa. Entonces hemos cogido la luminoferasa y la hemos introducido en el genoma del maíz. Y ahora el maíz por la noche da luz. Y digo, ¿y eso vale para algo? Y dice, no vale para nada, pero es tan bonito. Bueno, de manera que ese maíz es un maíz clarísimamente artificial y natural al mismo tiempo. De manera que las relaciones tenemos que ver relaciones con la naturaleza, que son relaciones con los otros seres humanos, que son relaciones con la cultura y que son relaciones con un medio artificial que se nos va metiendo cada vez más. Y en cada uno de esos terrenos tenemos que ver cuál es la manera inteligente de mantener con ellos el intercambio en que consiste la vida. Y tenemos que verla de una manera. El talento o la inteligencia ecológica es la que produce y se aprovecha de un entorno biológico, social, cultural y artificial que facilite la felicidad social. Y el otro nombre de la felicidad social es una sociedad justa. Y cuando empezamos a ver que algunas de las cosas que se hacen o con la naturaleza, o con las personas, o con las posibilidades de la tecnología, producen desajustes en la sociedad, o incapacitan para que todo el mundo tenga buen acceso a la sociedad, podemos decir, aquí está pasando algo mal. Aquí está pasando algo mal. Y la solución no va a ser económica, la solución tiene que ser ética. ¿Por qué? Porque la inteligencia individual puede justificar racionalmente el egoísmo más feroz. Había un gran filósofo, Hume, que decía, es perfectamente racional que a mí me preocupe más mi dolor de muelas que la salvación del universo. Desde el punto de vista individual, sí, lo puedo decir, claro, un dolor de muelas es un dolor de muelas. Tiene que ser la inteligencia social, la inteligencia compartida, la que tenemos que hablar yo, tú y tú, para ver cómo nos ponemos de acuerdo en el problema, la que resuelva los términos éticos, la que resuelva los problemas éticos. Y por lo tanto tenemos que acostumbrar desde siempre a los niños y a los adultos de que ciertas cosas la inteligencia individual no la puede resolver. Tenemos que darnos cuenta de que hay problemas que nos afectan a todos y que o todos los resolvemos o no tienen solución. Y que una de las características de una sociedad inteligente es, por ejemplo, cómo gestiona los bienes comunes. ¿Cuáles son los bienes comunes? Los bienes que no son de nadie. El aire, el agua, pero también la limpieza de las calles, los bienes municipales, el ambiente de la ciudad, el clima de cordialidad o el clima de violencia. Que esos también son bienes comunes. Es que nuestra ecología está ahí también. Por ejemplo, el fanatismo es una polución intelectual tan grave o más grave que el dióxido de carbono. Y claro, si ponemos muchísimo énfasis en ver si purificamos la atmósfera de dióxido de carbono
y sin embargo no purificamos las creencias fanáticas, yo creo que estamos haciendo un mal planteamiento del asunto. Por ejemplo, mucho más grave en este momento que la polución de las aguas puede ser la polución de la vida política, la corrupción. La corrupción forma parte de nuestra ecología. Y claro, decir vamos a mejorar el ambiente, pero no vamos a mejorar este ambiente, no vamos a conseguir nada, porque además este ambiente interviene en cómo se crea todo lo demás. Es decir, si tuviéramos que hacer una gradación, bueno, pues a lo mejor para llegar a una resolución de los problemas ecológicos tendríamos que resolver primero otros problemas. Los problemas de higiene pública, de higiene ética pública, de higiene ética de la convivencia, y luego llegaríamos a que el otro lo tomaríamos como una aplicación normal de algo mucho más fundamental. Tenemos que resolver los problemas sociales. Con un añadido, tenemos que resolver los problemas sociales no solo del presente, sino del futuro. La relación con las generaciones futuras es muy complicada. ¿Por qué? Porque nosotros intentamos vivir en el presente. Y claro, para hacer un salto y preocuparse de los niños sí nos preocupamos porque ya los vemos. Pero de los niños de estos niños ya nos quedan muy lejos. Y sin embargo, cuando estamos hablando de cosas que nosotros no vamos realmente a sufrir, como son las grandes catástrofes ecológicas, sino cosas que van a afectar a generaciones que nosotros no vamos a conocer, tenemos que tener un sentido muy especial de la situación. No puedo pensar en mí porque yo no lo voy a ver. Si yo lo que quiero es que esto se mantenga, si a mí no me interesa que dure, que me quiten lo bailado. Y después de mí el diluvio es una cosa pues muy razonable mientras no te preocupes de las generaciones que vienen. Y entonces el hecho de preocuparnos de las generaciones que vienen, el hecho de preocuparnos de que estamos en un momento en que por primera vez posiblemente podemos decidir la evolución de la especie. Entonces tenemos que decidir si queremos ser esos o no queremos ser eso. Es decir, si queremos preocuparnos más allá de lo que nosotros vamos a experimentar, y eso sin duda alguna tiene que ser un criterio ético. Y si no tenemos esa especie de estructura en nuestro pensamiento de gran creación ética, decir, sí, es que estoy pensando más allá de lo mío. Hombre, tengo que pensar en lo mío, tengo que pensar en el presente, sin duda alguna, pero tengo que pensar también en lo otro. Esto no es razonable que lo hagamos si no tenemos muy claro una especie de gran estructura ética, pero ¿a dónde vamos? ¿Pero a dónde vamos? ¿Pero a dónde queremos ir? ¿Pero cómo me considero yo como persona? ¿Pero cuál es el proyecto? Antes os decía que todos necesitamos sentirnos que estamos haciendo algo importante. ¿Para qué estoy yo haciendo algo importante? ¿Solo para mí? ¿Solo para mis hijos? ¿Y un poco después? Y ese es el tipo de inteligencia que yo creo que es la verdadera inteligencia ecológica, que significa, claro que es el arte de vivir el presente y el arte de hacer ambiciosos diseños para el futuro. Ambiciosos diseños para el futuro. ¿Y eso por qué lo podemos hacer? Porque yo creo que no somos tan miserables como creemos. Miren, la gran creación, volviendo a la gran creación de la inteligencia, ha sido hacer una cosa que cuando la vemos con frialdad tiene que sorprendernos, porque no sabemos muy bien por lo que lo hemos hecho. Todos fundamos nuestro sistema de derechos, nuestro sistema de deberes, en un concepto que lo damos ya por claro, la dignidad del ser humano. ¿Por qué tenemos derechos? Pues porque tenemos dignidad. ¿Por qué debemos respetarnos? Porque tenemos dignidad. Cuando afinamos un poco y decimos, ¿y por qué decimos esta cosa tan rara? ¿Por qué decimos que tenemos dignidad con independencia de lo que hagamos? Yo dediqué un libro entero a ver si me aclaraba sobre por qué decimos otra cosa tan rara, y el libro empezaba así. En Sierra Leona, los guerrilleros, al abandonar un pueblo, cortan la mano derecha a los habitantes para quitarse enemigos. Una niña de 12 años, que luego encontré su retrato, y como homenaje la puse, está en la portada de la edición en bolsillo de este libro, tiene el coraje o la valentía había aprendido a leer y a escribir en la escuela. Tiene la valentía de decirle al guerrillero que le corte la mano izquierda y no la derecha para que pueda seguir escribiendo.
y como respuesta al guerrillero le corta las dos. Y está en la fotografía con los dos muñones. Seguro que este guerrillero tenía dignidad. Pues sí, tenemos que afirmar que tiene dignidad, pero no porque lo veamos, sino porque estamos construyendo una cosa de una enorme envergadura. Sin duda alguna no somos dignos, pero sería estupendo que nos tratáramos como seres dignos. Es decir, como seres que somos intrínsecamente valiosos a pesar de lo que hagamos. Con tal de que eso nos obligue a una cosa. Reconocer la dignidad significa que yo me tengo que comportar dignamente. Y que tenemos que tener en cuenta que como esto es una maravillosa, pero precaria creación de la inteligencia humana, si no la mantenemos se desploma. Si no la mantenemos se desploma. Y tenemos ya a lo largo de la historia muchos acontecimientos que de repente la estructura ética de una sociedad se ha derrumbado. La Alemania nazi. Alemania era la nación técnicamente más avanzada, filosóficamente más refinada, artísticamente. Pero bueno, ¿qué les pasó? ¿Pero qué les pasó? Pues porque esta tensión creadora que supone vamos a vivir de esa manera, vamos a salir de la selva, vamos a vivir reconociéndonos la dignidad y vamos a expandir todo esto a los entornos donde estamos, primero al entorno social, después al entorno cultural, también al entorno de la naturaleza. Vamos a implantar una relación de cuidado, por ejemplo. El cuidado es una actitud absolutamente esencial que debemos además enseñar a todos, a nuestros niños y a nuestros ancianos. El cuidado es cuando ante una cosa yo siento primero la conciencia de su valor y de que por lo tanto debo protegerla, debo cuidarla, debo atenderla, debo mimarla. Claro que debemos cuidar a los niños. ¿Cómo no vamos a cuidar a los niños? Y hacer que los niños nos cuiden a nosotros. ¿Por qué? Porque es una relación que está en la entraña de un modo de vida distinto, que es vamos a establecer el cuidado con las cosas, vamos a tratarlas con cuidado. Y en la Universidad de Padres que le decías, insistimos, los niños tienen que aprender a cuidar muchas cosas, a cuidar de sus compañeros, y a cuidar de las plantas, y a cuidar de los animales, y a cuidar de sus papás, y a cuidar de los muebles en el colegio, y a cuidar de los juguetes, porque la estructura del cuidado es una estructura de reconocer el valor de las cosas. Pero no solamente de reconocerlos, de decir, y yo estoy dispuesto a proteger el valor de esta cosa. Y cuando estamos hablando, por lo tanto, de cuidar la naturaleza, lo único que estamos es ampliando a la naturaleza una estructura básica de nuestros intercambios con todo lo que tenemos alrededor. En primer lugar con las personas, y después con las culturas, y después con otro tipo de relaciones. Y cuando hay algo que me intenta decir, no, vamos a coger el camino rápido. No, vamos a ir a la utilidad inmediata. No vamos a tener cuidado. Hay que tener cuidado que estás actuando contra la estructura básica de la convivencia que tenemos que tener. Porque el cuidado va primero. Después viene la justicia. La justicia es la que cuando ya, a través del cuidado, cuidamos las cosas sin saber si tenemos ninguna obligación de justicia con ella. Es que nos está pasando mal, es que merece la pena ser cuidado. Cuando ya el cuidado es la gran colonizadora. Después viene la justicia y el derecho y va colonizando lo que ya ha abierto a la exploración creativa de la ética. Y por eso primero tenía que venir el cuidado de la naturaleza y luego las leyes que protegen. Pero primero es que tenemos que tener cuidado. Tenemos que cuidar porque esta es nuestra casa, porque este es el entorno. Y yo tengo que cuidar mi ciudad porque este es mi entorno. Tengo que cuidar mi familia porque es mi entorno. Y mi casa porque es mi entorno. Y mis vecinos, pues, y mi calle, pues también. Porque los entornos se van ampliando. Y cada vez se van ampliando hasta llegar a entornos universales, que es pues donde todos estamos metidos. Y esto tendría alguna ventaja para todos, sin duda alguna. Porque eso, el introducirnos en un tipo de intercambio en el que el cuidado, la atención, proteger, el ayudar a crecer, por ejemplo. Los que estamos en la escuela, muchas veces olvidamos hasta qué punto es una experiencia maravillosa ayudar a crecer a otra persona. Ver cómo la otra persona se desarrolla. Había un haiku japonés que parece que un anciano le pregunta a otro, ¿y qué es la felicidad? Y el otro dice, le cuento una cosa que parece que no viene a cuento. Una niña me ha preguntado el camino, se lo he indicado.
y antes de desaparecer por el recodo, se ha vuelto hacia mí y me ha dicho adiós sonriente. Esa es la felicidad. Bueno, esa es la felicidad que tenemos, por ejemplo, los docentes. Decimos, es por ahí, y luego si se vuelve y dice sonriente adiós, pues es lo que tienen que hacer. Pero estas relaciones de cuidado son relaciones que tenemos que hacer. La gran ecología es expansiva, llega a la naturaleza, pero antes pasa por muchísimos estadios que son absolutamente imprescindibles para nuestra vida. Con esto ya termino, porque quiero tener tiempo para las preguntas, pero voy a terminar con la misma historia con que terminé la conferencia hace 5 años, porque es una historia que me gusta, son 2 historias que me gusta mucho contar cuando estoy en un auditorio como ustedes y hablando de temas que muchas veces parece que por su envergadura nos desbordan a todos y que entonces pues todos nos sentimos muchas veces un poco desanimados. Esto es demasiado, no vale para nada lo que hago. La primera historia, yo la sitúo en Toledo porque soy de Toledo, mientras estaba construyendo la catedral. Entonces, un posible antepasado mío que tenía ya esa afición que tenemos casi todos, que es que nos gusta mucho ver trabajar a los demás. Bueno, es que sí, es una cosa muy... pues estaba dándose una vuelta y llega al sitio donde están los canteros. Y los canteros están con la maza, con el cincel. Intenten ustedes poner cara a los canteros. Llega el primero y le pregunta, oye, ¿y qué está usted haciendo? Y el cantero, que debía tener un mal día, pues dice, pues aquí estoy con esta piedra y el polvo y el cansancio y el agua del botijo que está caliente y el capataz que es un cabrón y el tarde que no se acaba nunca. Bueno, estaba bastante fastidiado. Pasa el segundo cantero, oiga, ¿y usted qué está haciendo? Lo que me han mandado. ¿Y qué le han mandado? Que desbaste esta piedra. Y, bueno, que desbaste esa piedra. Pasa al tercero, que estaba haciendo lo mismo, y le hace la misma pregunta. Oiga, ¿y qué está usted haciendo? Y el tercero le contesta muy entusiasmado. Estoy construyendo una catedral. Estoy construyendo una catedral. Los 3 estaban haciendo lo mismo. Muy poquita cosa. ¿Qué les diferenciaba? Que uno se daba cuenta de que esa cosa tan pequeñita que estaba haciendo tenía un significado y que por tanto su trabajo no era insignificante. Tenía el trabajo de que con esa acción humilde era imprescindible para un gran proyecto, Que cuando nosotros hacemos esas acciones que a lo mejor parece que tienen muy poca relevancia, que es que estamos enseñando a leer y a escribir a un niño, o estamos intentando mantener limpia, recogiendo un papel de la acera y echándole a la papelera, o que estamos intentando colaborar en un acto para proteger el hayedo que hay cerca de mi pueblo. Son cosas tan pequeñas. No, cuidado. Son cosas pequeñas si olvidamos que con todo eso estamos contribuyendo a un gran proyecto, que es el proyecto de apartarnos de la selva, de vivir en una civilización del cuidado, de vivir de buscar la inteligencia colectiva, de buscar la felicidad colectiva, que es ahí donde yo después entraré en lo mío. Y cuando uno está pensando que está colaborando a un proyecto importante, ¿se acuerdan ustedes de los 3 deseos de la felicidad? El bienestar, la convivencia amable y el sentimiento de estar haciendo algo importante. Quien tiene la sensación de estar algo importante, no le importa perder nada, un poco de comodidad. Si la comodidad es a lo que acudimos cuando no tenemos otra cosa mejor que hacer. Cuando tenemos otra cosa que hacer, hay una especie de energía, pues porque todos aspiramos a la comodidad, pero también aspiramos a una vida noble. Y debemos a nuestros niños decirles que hay una vida noble que vivir y que tienen que implicarse en grandes empresas y que tienen que implicarse en empresas que favorezcan esta felicidad social que es la justicia y que es el ámbito donde todos queremos vivir. La segunda historia es que tuve que hacer el prólogo para las obras completas de un gran escritor de la generación del 27, pero que tuvo mala suerte, estuvo exiliado, no tuvo éxito, que se llamaba Max Aub. Y me llamó la atención una frase que él había escrito para su epitafio, es decir, para que pusieran en la tumba. Y yo la repito muchas veces y les aseguro que no tengo ningún interés en mi epitafio, ni por supuesto en mi tumba.
Pero me parece tan humilde y al mismo tiempo tan noble y tan estimulante. Lo que quería que pusieran es: hice lo que pude. Hice lo que pude. Y yo estoy seguro que muchas veces que, sobre todo en periodos de crisis o en periodos de desánimo, nos entra esa especie de dudas: es que yo no puedo hacer nada. Yo estoy seguro que si todos durante un poco de tiempo pudiéramos irnos a dormir pudiéndonos decir sinceramente: el mundo está fatal, pero yo he hecho lo que he podido. Pero yo he hecho lo que he podido. Primero, nos íbamos a sentir más significantes, menos insignificantes. Y a lo mejor el mundo cambiaba como cambia el caleidoscopio cuando hacemos así, clac, y de repente cambió la imagen. Bueno, yo he hecho lo que he podido y ustedes también escuchándome. Muchísimas gracias. Mostremos nuestras reflexiones. Tenemos 2 micros a los lados, en los laterales de la sala. A mano alzada, pues nos solicitáis el micro y os lo pasamos para que afrontemos esta otra etapa de la ponencia de hoy, ¿de acuerdo? Evidentemente, para romper el hielo, esa primera pregunta que se le supone también aquí al presentador, yo estaba reflexionando un poco de todas las cosas que estabas diciendo, José Antonio. Deberíamos mirar siempre hacia adelante, pero es que me estaba surgiendo la pregunta, no sé si derrotista quizá, ¿deberíamos de dar marcha atrás también? Vaya, por fin ha aparecido el... Bueno, yo ahora me voy, ahí yo ya no sigo aquí, ¿eh? Pues sí, ¿no? Qué preciosidad. Qué preciosidad. Vamos a ver, mira, una de las características que tiene la inteligencia, eso a todos los niveles, no es no equivocarse nunca, porque eso es imposible, es aprender de los errores. Y lo que se puede decir que una persona es muy poco inteligente cuando no aprende de los errores que ha cometido. Y una sociedad es muy poco inteligente cuando no aprende de los errores que ha cometido. Y en algunas cosas nos está costando mucho trabajo aprender. Tenemos algunos ejemplos, antes les hablaba de colapsos sociales. Tenemos ejemplos de algunos colapsos sociales precisamente por no tener en cuenta las condiciones ecológicas, por haber literalmente esquilmado el entorno. Nosotros no estamos aprendiendo. Y sí me interesaría a ver si entre todos, ¿por qué no estamos aprendiendo? Vamos a ver, cuando vemos los estudios que nos dicen acerca de la sostenibilidad del planeta, bueno, pues parece que son muy contundentes. Y parece además que son de sentido común. Es que no podemos estar sometiendo a la explotación que estamos sometiendo los medios naturales. Y sin embargo, hay un cierto escepticismo. Hay un cierto escepticismo por varias razones. Porque no nos fiamos de nadie y porque empezamos a desconfiar pensando que todo el mundo, incluidos los científicos, quieren engañarnos. Eso por una parte. Y en segundo lugar, porque casi contradictoriamente tenemos una confianza absoluta en la tecnología. Y pensamos, bueno, ya se encargará la tecnología de resolver este problema. De manera que estamos ahí entre dos fuegos. Primero, vete tú a saber si me lo están diciendo. Había un problema, había un caso muy claro. El caso acerca de, ¿es verdad el calentamiento del planeta? Bueno, pues si no es verdad el calentamiento del planeta, ha habido en España un posicionamiento político. Las personas de una tendencia política eran más proclives a decir que sí va a haber un calentamiento y de otras tendencias políticas a decir que no había un calentamiento. Eso posiblemente tenía que ver con cuestiones económicas. Las cuestiones económicas es que hay un sistema industrial que no puede contar mucho con la huella ecológica porque exigiría muchísimos gastos y entonces prefiere, bueno, no digo que ocultar, pero no dar excesivo dramatismo a eso. Y hay otros que tienen más dramatismo a esto. Pero estamos situados en una especie como de escepticismo generalizado que tenemos sobre esto y sobre muchas cosas. Y por otra parte, pensamos, bueno, si se acaba
cuando tengamos el agujero de ozono se haya hecho demasiado grande, pues inventarán algo para tapar el agujero de ozono, de manera que nunca va a llegar. También ahí pasó el primer informe que dio el Club de Roma. Prácticamente no podíamos sobrevivir más allá del año 2000, pues hemos sobrevivido y hemos tenido 1.000 millones más de habitantes y estamos sobreviviendo, de manera que no nos acabamos de tomar realmente en serio el que los problemas ecológicos tienen tanta importancia como es, y por eso una labor de información objetiva, rigurosa. Al Gore, el candidato al presidente de Estados Unidos. Las críticas, a mí me parece que lo que decía en toda su campaña que ha hecho en favor del planeta, tenía bastante razón. Las críticas que se le han hecho desde ciertos posicionamientos políticos han sido feroces, Es decir, bueno, necesitamos poder fiarnos de alguien. Necesitamos además atender a los argumentos, porque es que si no vamos a estar dando mandazos y no vamos a tomar las medidas adecuadas. En España, en los últimos años, se ha retrocedido en la protección del medio ambiente. La ley de costas es una ley de costas pues muy tremenda. Y además, por las razones que decía al principio, de que en la crisis económica que no falte la polución de la que estoy viviendo, pues se ha bajado mucho el pensamiento crítico respecto de estas cosas. De manera que lo importante es que aprendamos de los errores y que seamos críticos ante las informaciones que recibimos para no dar bandazos a un lado o a otro. Espera un momentín. Recibo el micro y... Es que asco. Sí, acaba de mencionar a Al Gore y resulta que en aquel instante sí que se le criticó mucho, se publicó su factura de la luz de casa. Y es una actitud, es un comportamiento totalmente incoherente, ¿no? No, bueno, yo creo que hay que tener dos cosas. Una es, atiende a los argumentos y luego atiende a su conducta. Pero eso viene por dos líneas diferentes. Es decir, una persona puede ser un sinvergüenza y tener razón en lo que te digan, y tú puedes acusar de incoherencias. Pero el hecho de la incoherencia no significa que quites fuerza a su argumento. Quita fuerza a su persona. Y dices, sí, tú sabrás mucho de esto, pero eres un sinvergüenza. Entonces, sí. Entonces, conviene, los juicios que se hacen sobre los argumentos son distintos a los juicios que se hacen sobre las personas. Pero claro, se supone que las personas deben ser coherentes con lo que dicen. Pero el juicio entonces no recae sobre el argumento, sino sobre el comportamiento. Y en eso sí debemos ser lo más estrictos posibles. Mira, incoherencias y desfachateces las mínimas. Pero, sin embargo, pensar si uno tiene razón o no tiene razón. Eso se da mucho, además, por ejemplo, respecto de otras muchas conductas de políticos. Un político puede ser un sinvergüenza y a lo mejor la política que está haciendo puede ser buena. Un caso concreto, un caso muy peculiar, Bill Clinton. Hombre, Bill Clinton se portó como un verdadero indecente por el puesto que estaba ocupando. Y sin embargo era muy buen político. Y hay que tener mucho cuidado porque estas incoherencias del ser humano son incoherencias que nos deben hacer pensar en lo contradictorios que muchas veces somos, ¿sabes? Para intentar ser lo menos contradictorio. Pero que hay cosas, por ejemplo, hay valores que pueden entrar en contradicción. Dice, o uno u otro, ¿y cuál cojo? Es decir, es que a una misma persona le podías, en un mismo acto, dar una medalla por patriota y condenarlo a muerte por asesino. Dice, no puede ser la misma persona. Pues es que puede ser la misma persona. Es que tenemos que tener en cuenta la complejidad de los asuntos humanos para no pensar que los problemas humanos tienen fácil solución. Es fácil terminarlos y es difícil solucionarlos. Terminar es cuando digo, hasta aquí he llegado. Pero termino una cosa cuando la acabo sin respetar los valores básicos de la convivencia. Y entonces lo he terminado, pero eso va a retoñar. Cuando digo, por fin he podido clausurar esto, es porque he hecho las dos cosas. Lo he terminado, pero de una manera que lo he hecho respetando los valores
fundamentales de la convivencia y entonces puedo decir, ahora sí lo he arreglado. Y bueno, ese es el dramatismo de la tensión ética, porque hay muchas veces que no sabemos muy bien cuál es la solución y tenemos que estar tanteándola y en muchas ocasiones intentando volver atrás y decir, pues mira, sí, pues me equivoqué y tengo que corregir. Y en esa dinámica de ida y vuelta, pues yo creo que es la que estamos casi todos estamos metidos, muchas veces por desgracia. Sí, yo quería, en primer lugar, agradecerle la intervención y el hecho de que él haya compartido con todos, que ya creo que es un valor en sí mismo. Y luego, en relación a la felicidad y a la argumentación que ha dado sobre la misma, sí me interesaría mucho saber en qué lugar coloca la compasión y la empatía. Es decir, el Dalai Lama habla muchísimo, yo lo considero una eminencia en cuestiones de felicidad. Sí. Sé la risa que provoca, además, en foros muy sesudos, el hecho de mencionarla como elemento a poner en valor a la hora de gestionar sociedades y demás. Y bueno, quería saber en qué lugar. Además, yo te voy a explicar desde el principio. Como antes decía, que yo tengo la suerte de haber podido estar trabajando estos años en lo que es un proyecto educativo que lo he podido hacer a mi manera, aprovechando lo mejor que me parece que se está haciendo en el mundo, de 0 a 16 años. Entonces nosotros en estos programas damos muchísima importancia a partir de los 2 años y medio en la pedagogía de la compasión. ¿Por qué en ese momento? Porque en ese momento todos los niños espontáneamente sienten compasión. Y unos meses después, hacia los 3 años y medio, ese sentimiento de compasión, que es el sentirse afectado por el dolor ajeno, se prolonga en conductas de ayuda. El niño que ve llorando a un amiguito llama a la mamá para que le consuele o intenta darle un juguetito. Y a partir de los 5 años estamos comprobando que empieza a desaparecer la compasión. Y nos parece que debemos mantener la compasión porque es la estructura básica del comportamiento ético y de la cultura del cuidado. Hemos visto, por ejemplo, que lo primero que le sucede a un niño que es agresivo es que pierde el sentido de la compasión. Y por lo tanto, el gran antídoto, y eso se ve, por ejemplo, en todas las luchas, sobre todo cuanto más cercanas sean las luchas, en todas las luchas, por ejemplo, entre vecinos, o todas las luchas interraciales, son feroces, porque lo primero que se hace es perder la compasión respecto del otro grupo. Y en el momento que he perdido la compasión del otro grupo, yo ya no estoy matando a una persona, estoy matando a un miembro del otro grupo, y si me apuras estoy casi haciendo un favor a la humanidad porque le estoy quitando a alguien del otro grupo. El favorecer la compasión es absolutamente necesario porque es la estructura emocional básica que después se va a prolongar por el comportamiento ético. De la empatía, y tengo una precisión. Empatía es la capacidad de comprender a otra persona y de ponerme en lugar a otra persona. Y eso es cierto que es necesario para una relación de convivencia aceptable. Lo que pasa es que no es suficiente si no está dentro de un marco ético. ¿Por qué razón? Porque yo las personas con más empatía que conozco son los timadores. Los timadores es que te clavan. Entonces, es decir, sí, la empatía sí, pero dentro de un marco de la empatía para comprender a otra persona, no para aprovecharse de la otra persona. Pero efectivamente son dos cosas importantes. La comprensión es una cosa muy importante. Hoy que estábamos hablando durante la comida de por qué surgen tantos problemas, por ejemplo, entre las parejas, es porque comprender es muy difícil. Y primero, comprender antes de una función intelectual es un compromiso ético. Yo quiero comprenderte y voy a hacer lo posible por comprenderte. Y posiblemente a lo mejor no es a la primera. No es a la primera, pues porque hay muchos filtros de interpretación que hace que te malinterpreten. Y cada uno le cuesta mucho trabajo ponerse en el lugar del otro. Una historia para niños. Hay 2 ratoncitos en una repisa de una cocina y están discutiendo.
si lo que ven, una cosa blanca que hay encima de la mesa, si es jabón de lavar o si es queso. Entonces uno está diciendo, ¿es queso? Pues no, es jabón. ¿Es queso? ¿Es jabón? ¿Es queso? Vamos a bajar. Bajan, lo prueban y dicen, huele a jabón, huele a queso, sabe a queso, pero es jabón. Y no hay quien le mueva. De manera que cuando yo quiero comprender a una persona, antes de ser una función intelectual, antes de ser una función emocional, tiene que ser un propósito ético. Sí, mira, voy a intentar comprenderte. Me estás dando 100.000 patadas. Me gustaría tirarte por la ventana. Pero mi obligación es, voy a intentar comprenderte. Y vamos a hacerlo. Y falta una cosa, que es una cosa que también, igual que con la compasión, es un sentimiento tan sumamente importante que a la persona que no tiene compasión la llamamos inhumana, de manera que la compasión es lo que llamamos, el que una persona es humana es que tiene compasión del dolor ajeno. Y sin embargo, la hemos desprestigiado de una manera estúpida porque consideramos que tener compasión es una especie de paternalismo que humilla a quien recibe la compasión. No, no me tengas compasión. No quiero compasión, quiero justicia. No, mira, la justicia va para otra cosa. Claro que quiero compasión. Claro que quiero compasión si lo estoy pasando mal y no te puedo... Quiero que me ayudes, que te des cuenta de lo mal que lo estoy pasando. Que lo mal que lo estoy pasando, que no... Yo no puedo tener nada que reclamarte, que es una estructura de la justicia. Es que lo estoy pasando muy mal. Y en este momento, ojalá alguien tuviera compasión de mí si estoy ahogándome en el mar. O si lo estoy pasando muy mal, o si no llego a final de mes, o si me están echando de la casa. Pues no puedo reclamar a nadie, no es una cuestión de justicia, pero ojalá alguien tuviera compasión de mí. Y la dureza en que nos estamos metiendo en las interrelaciones está perjudicando nuestra ecología humana. Estamos comportándonos con una frialdad muchas veces verdaderamente terrible. Y la otra virtud que yo creo que es importante y que también está mal vista es la gratitud. Es muy curioso cómo, por ejemplo, en Estados Unidos no pasa así. En Estados Unidos, si oís, por ejemplo, los discursos muchas veces de los políticos, consideran que hay que ser compassionate. Y para ellos, el sentirse compasionado es una especie de virtud cívica de gran magnitud. Y el otro, hay que tener gratitud. Hay que tener gratitud, que es reconocer cuando alguien ha hecho algo bueno por mí. Pues aquí, en España, nos parece que eso también es una especie de servilismo. No, yo gratitud no. Oye, no, ¿cómo no vas a tener gratitud? La gratitud significa establecer unos lazos de interacción de los seres humanos mucho más dulces, mucho más de reciprocidad, mucho más. Si no quiero lo que quiero es que la cordialidad que se establece cuando uno hace una cosa y otro lo reconoce, porque necesitamos que nos reconozcan las cosas, no por un afán de vanidad. Es porque, si no, es todo muy áspero, es muy acre, es muy ácido. Y entonces, la compasión, la comprensión y la gratitud me parece que son estructuras de la convivencia que deberíamos practicarlas en todos los niveles, por ejemplo, también en la pareja. A mí me extraña mucho cuando les digo a mis alumnos, oye, cuando tu madre se ha levantado temprano porque te tiene que planchar la camisa, ¿le has dado las gracias? No. Pero me lo dicen como una especie de decir, pero qué cosas más raras me estás preguntando. ¿Y no se las has dado? No, ¿por qué? Es su obligación. Oye, vamos a ver. Pues, vamos a ver. Desde luego lo que hay es una especie de miopía para las relaciones humanas, que como no las cuidemos, estamos estableciendo un tipo de relación de una ferocidad y de una tosquedad tan sumamente grandes que luego nos quejamos, pero no hacemos gran cosa para mantener esa ecología emocional donde estamos viviendo. Y luego entonces la convivencia es muy desagradable, Entonces quisiera saber un poco qué opinión le merece empezar a repensar la política en otros términos también. Bueno, sí, sin duda alguna, por eso yo creo que la política hay que replantearla. Por eso he utilizado yo la palabra de felicidad política, porque es plantear la felicidad, la política. Es una cosa que ya está en España, en la Constitución de 1812. Ahí se ponía, el objetivo de la política es la felicidad de la sociedad.
Entonces, eso quedaba de una manera muy vaga y por eso yo añado a continuación, cuando estamos hablando de una sociedad feliz, lo que estamos hablando es de una sociedad justa, y una sociedad justa significa que es aquella que defiende un espacio, una ecología adecuada para todos los seres que están viviendo en esa ciudad, sobre todo para todos los seres humanos que están viviendo en esa ciudad. Y que, por lo tanto, cuando estamos hablando del derecho a la vida, no estamos hablando de la obligación de no matar, estamos hablando de la obligación de proteger y de ayudar al crecimiento y de ayudar al desarrollo de la vida, que en último término eso que se llama, vamos a ver si conseguimos que todo el mundo tenga una vida digna, es decir, una vida de acuerdo a su condición, que es lo que queremos hacer de personas intrínsecamente valiosas. Y en ese sentido, yo creo que tener una vida digna, lo de la vida me parece, si quieres, demasiado corto. Yo creo que la función de la política es conseguir una vida digna para todas las personas. Y hay que insistir en las dos cosas. Vida porque es el fundamento y digno porque es el objetivo que queremos conseguir. Y a todos los que rebajen el concepto de dignidad, pues yo creo que hay que excluirles de la política porque son peligrosos. Y ahora estamos en un momento, para mí, muy desagradable, porque creo que de la crisis no vamos a aprender nada. Creo que se va a consolidar con más fuerza todavía el sistema que nos ha llevado a la crisis. ¿Y por qué razón? Porque se ha producido lo siguiente. Durante 15 años hemos tenido realmente un progreso económico muy espectacular, mal repartido, pero que ha afectado a mucha gente. Es decir, ha habido 2.000 millones de personas que han mejorado su nivel de vida en esos 15 años. Sobre todo de la India, de China y de parte de América del Sur, muy poco en África, que en cambio se está descolgando cada vez más. De manera que ha habido un gran progreso económico y de repente ha colapsado. Entonces, todo ese progreso económico se había basado en políticas de poca regulación, por tanto, muy salvajes, y han producido eso, aparte de daños ecológicos y de todo lo que quieras. Y ha sido así y ha caído. Entonces, en ese momento, todos los sistemas que estaban diciendo que el Estado no se meta aquí, porque es la libre competencia y el mercado quien nos va a resolver los problemas, una vez que habían caído en el precipicio, han pedido a los Estados, sáquenos de aquí. Y los Estados lo han hecho con bastante eficacia, concretamente en Estados Unidos. En Estados Unidos no se habla de crisis desde hace 3 años. Y entonces se produjo esto. Se produce con una especie de competencia salvaje y muy destructiva. Se produce mucha creación de riqueza, eso colapsa, y entonces entran los Estados, lo sirven, y dicen, pues hemos descubierto el sistema. Esto. Lo malo es que se quedan absolutamente excluidos muchos millones de gentes. Bueno, daños colaterales. Y lo que pasa es que hay que tener compasión de esas personas que se han quedado excluidas, porque van a ser los absolutos olvidados de esta crisis. Los absolutos olvidados. Eso y el daño que se ha hecho, y el daño ecológico en este caso sí también de la naturaleza. Pero esta destrucción de tejido social, por ejemplo, este aumento, por ejemplo, de lo que se llama el índice de Gini, que es la diferencia que se está produciendo entre las rentas mayores y las rentas menores, esta especie de desconfianza que hay, esta especie de movimientos de indignación que no se sabe muy bien por dónde van a ir, pero lo que me dice es, mire usted que es que no estoy de acuerdo con esto, estos van a quedar marginados, porque el otro es muy poderoso. Se crea riqueza, los Estados entran, vuelven, producirán otra vez otra cosa dentro de 10 o 12 años, y bueno, no se puede tener la cosa perfecta. Y eso de olvidar a los perdedores, yo creo que es lo que nos va a hacer que no aprendamos nada de esta crisis, porque los políticos van a ir a sacar lo suyo. Mira, no, déjame, está subiendo el PIB, déjame en paz. Ya el otro, pues, ¿qué vamos a hacer? No hay más remedio alguno, alguien tiene que perder. Una intervención aquí. Hola, buenas. Bueno, mi pregunta iba un poco porque en todas estas variables que has estado planteando a lo largo de toda la charla, Sí. a mí me falta una que creo que no, de la que nos hemos olvidado, ¿no? Todo esto es muy racional, todo esto es un marco que me encantaría que fuera tan ideal, pero realmente a mí se me pasan los instintos.
O sea, yo sigo pensando, y por mis propias investigaciones, que el ser humano basa todos sus comportamientos y todas sus opiniones en 2 instintos básicos, que son el deseo y el miedo. Entonces, sobre ese deseo y sobre ese miedo va construyendo de una manera más sofisticada esa manera de racionalizar o de argumentar o de justificar todo eso que decimos, ¿no? Entonces, cuando tú dices lo de, sí, no hay que atender de manera igual a los argumentos que a los comportamientos, pero sin embargo, en ese desfase, en esa contradicción intrínseca del ser humano, yo creo que van muy ligadas esa incapacidad de gestionar y de reconocer esos instintos primarios que seguimos ahí y que hemos de alguna manera tapado. Entonces, no sé cuál es la mejor manera de gestionar, de educar, de canalizar todo esto. Bueno, yo creo que, tal como lo presentas, yo creo que debemos precisar más, y como eso forma parte de los temas que yo he dedicado mucho tiempo, yo creo que hay que distinguir dentro de lo que llamamos mundo afectivo, que es cómo me afectan las experiencias. En cada experiencia hay un canal de información, me dice esto es verde, y otro canal valorativo y no me gusta, o sí me gusta. Entonces estamos siempre moviéndonos en 2 planos, el plano de información y el plano de los afectos, y te voy a decir por qué tomo esta palabra que es muy vaga. Y en el campo de los afectos hay 2 tipos de afectos distintos. Unos son los que pertenecen a nuestro mundo impulsivo, que son los deseos, que son los impulsos, que son los drives, que eso es lo que nos lleva a actuar. Y otro es el mundo de las emociones. El mundo de las emociones, donde está el miedo y donde está la furia y donde está la alegría y donde está la tristeza. Lo que nos dicen las emociones es cómo nos están yendo nuestros deseos en nuestro contacto con la realidad. De manera que los deseos me lanzan, y deseos pues hay muchos. Hay, pues es muy fuerte el deseo del bienestar, es muy fuerte el deseo de poder, es muy fuerte el deseo de vinculación, bueno, lo que se llaman las grandes motivaciones. Y las emociones lo que nos están diciendo es, esto me va bien o esto me va mal. De manera que si yo estoy consiguiendo mis deseos, me encuentro alegre. Si no los he conseguido, me encuentro decepcionado. Si he perdido la cosa que me parecía que donde cifraba mi felicidad, me encuentro triste. Y si la he perdido para siempre, me encuentro desesperado. Si tengo un obstáculo, tengo furia porque quiero librarme de ello. Y si aparece un peligro, tengo miedo. De manera que las emociones, las fundamentales, que son 5 o 6, lo que son una especie de termómetro que me está diciendo qué tal me están yendo las cosas según mis deseos. Entonces, Platón decía una cosa que es importante, que es, ojalá la gran educación tenía que ser la educación de los deseos. Y él decía, lo importante sería que todos deseáramos lo deseable. Bueno, en parte lo podemos hacer, intentamos hacerlo, y en parte es muy difícil. Y otra cosa es, ¿y qué hacemos con las emociones? Me encanta que saques el miedo, porque sobre el miedo he trabajado muchísimo, y ahora precisamente mi último libro se llama El miedo y el aprendizaje de la valentía. Entonces, ¿qué pasa con el miedo? El miedo, como todas las emociones, tiene una función adaptativa beneficiosa. Me permite detectar el peligro y pone a todo el organismo en condiciones para hacer algo, o huir, o enfrentarme, o lo que sea. Lo que pasa es que en el ser humano, ahí la inteligencia nos juega una mala pasada, porque no solamente tenemos miedo de los peligros reales, sino tenemos miedo de los peligros inventados, de los peligros imaginados, de los peligros exagerados o de peligros patológicos que no existen. Y entonces ahí, cuando estamos hablando de cómo se podría educar el miedo, sería, vamos a educar el miedo para que, por ejemplo, un niño no tenga más miedo que los evolutivamente eficaces, es decir, que respondan a peligros reales y que haya una especie de proporción entre el miedo que siente y el peligro que se plantea. Y por eso, como ahora sabemos que los miedos se aprenden, y sabemos además en qué secuencia se pueden aprender, y se pueden suscitar con mucha facilidad, y todo el mundo maneja el miedo porque el miedo es muy potente y es muy fácil de suscitar. Entonces hay que tener en cuenta, y alguien que te meta miedo, teníamos que excluirle de la vida social. Cualquiera que intente hacer una cosa metiéndote miedo, porque esa es la manera de hacerlo. Es decir, todo el mundo sabe que metiendo miedo se consiguen las cosas, y lo han utilizado en la educación, lo han utilizado en las religiones, lo han utilizado en política, y entonces ya cualquier institución que quiera meterte miedo
teníamos que empezar una campaña feroz contra ella, porque está introduciendo un esquema emocional que de puro fácil que es, tenía que estar absolutamente prohibido, porque todo el mundo puede meter miedo. Meter miedo es muy fácil. Ya lo decía Maquiavelo, el príncipe. Bueno, al pueblo puedes moverle o por el amor o por el miedo. Sería mejor moverle por amor, pero es más fácil moverle por miedo. Toma. Y eso, el empezar una cruzada contra el miedo, alguien que me diga algo y me esté metiendo miedo, es decir, primero desconfío de ti y segundo, bueno, si puedo me libro de ti. Si puedo me libro de ti. Porque es aprovechar la facilidad. Aprovechar la facilidad. Y no, eso no debemos estar para eso. Y a los niños y a los adultos tenemos que enseñarles a no tener miedo. Porque el comienzo de la acción ética, el inicio, está en la valentía. Y con cuidado, y hay que tener cuidado sobre todo por ejemplo, los docentes o los educadores, porque tendemos a considerar que el niño, el perfecto alumno, es el niño dócil, que eso es muchas veces el niño que tiene miedo. Y entonces, con muchísima facilidad, sin darnos cuenta, utilizamos también el miedo como método educativo, y al final tiene efectos inmediatos y tiene contraefectos a medio o a largo plazo. Y por eso hay que andarse con cuidado. Mi pregunta es, usted ha dicho antes... puedes tener un nivel descendente, ¿no? Me ha parecido en la anterior pregunta que también usted está hablando de que la crisis vamos a salir mal parados, que estoy completamente de acuerdo, pero sí me gustaría si pudiera terminar con una conversación un poco ascendente, quiero decir, ¿qué podemos hacer? Porque creo que tenemos que fijarnos en lo que podemos hacer, porque si no... Gracias. Pues mira, yo creo que hay dos cosas que podemos hacer. Una, mantener el sentido crítico, y otra, participar. Participar porque las cosas no nos las van a arreglar y las cosas, sin embargo, pueden tener arreglo. Es decir, lo que produce el estudiar la inteligencia humana es la sorpresa ante la capacidad de encontrar soluciones cuando parece que no había ninguna solución. Porque es eso a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos de creatividad. Cuando hablamos de creatividad y por lo que necesitamos estimular la creatividad en todos los niveles, es porque la creatividad no es hacer una obra de arte. La creatividad es la actitud necesaria cuando tengo que enfrentarme a un problema para el que no conozco la solución. Y entonces tengo que inventar la solución. Y por eso, y eso tiene que darse a todos los niveles. Y yo creo que en el plano social, vuelvo a decir que es que la gran solución está que consigamos extender o darnos cuenta de hasta qué punto el tener un comportamiento ético no es una obligación, es una solución. Es una solución. Y que, por lo tanto, fomentar los comportamientos éticos y ser muy crítico con los comportamientos que son indecentes, eso nos está llevando por el camino. Porque esa idea que teníamos, que esa que a mí me bloqueó durante mucho tiempo para interesarme por la ética, porque me parecía que era un conjunto de obligaciones, en vez de ser un conjunto de soluciones. Cuando vemos que la ética son las soluciones y que eso es lo que nos hace que nos podamos poner de acuerdo en normas, en soluciones éticas, porque podemos decir, es que esta es mejor que la otra. Y tener la conciencia de que cuando una norma ética se transgrede, o si prescindimos de lo que es una vida según las normas éticas, lo que inmediatamente viene es el horror. Y que en cambio la ética está relacionada con la posibilidad de buscar la felicidad. Y que sigo pensando que la educación es a todas las edades, es la gran base que tenemos, y que por lo tanto actos como este, que es un acto de reflexión, yo creo que es bueno, sí se advierte que la gran característica de la inteligencia humana es encontrar posibilidades. Cuando no encontramos posibilidades, entonces es cuando nos deprimimos. La depresión es no encuentro ninguna posibilidad, no encuentro ningún proyecto. Entonces, lo contrario es, espérate que vamos a pensarlo. Espérate que vamos a pensarlo, porque
tener lo que se llama en psicología una mentalidad de crecimiento en posibilidades. Es decir, seguro que lo hay, pero vamos a pensarlo. Porque eso produce además un efecto de retroalimentación, que es que si yo creo que hay posibilidades, me encuentro más capacitado para encontrar las salidas. Eso es lo que muchas veces estamos ahora todos perdiendo. Nos hemos refugiado en una especie de impotencia confortable. Decimos, bueno, vamos a ver cómo pasamos. Y recuperar el sentido del protagonismo creador en todos los niveles. Que pierdes a lo mejor un poco de comodidad, porque tienes que participar, pero que en ese momento te das cuenta que estás teniendo una capacidad de ejecución, una capacidad de actuación, una capacidad de resolver los problemas, de la que vas a recibir una gran energía. Eso es lo que estamos intentando que la gente joven se dé cuenta de que tiene que proponerse metas y de que tiene que tener la energía, la alegría, el talento necesario para tenerlo, para conseguir esas metas. Y eso yo creo que puede dar, lo decía antes, del golpe de calidoscopio, que de repente aquello que nos parecía que no tenía solución, de repente lo ves a otra luz y dices, oye, que empieza a ver la solución, oye, que sí soy capaz de hacer la solución. Y eso tiene que ver con el sentimiento que tenemos de la propia capacidad, que eso además hay que cuidarlo en todas las personas. Bueno, bien, pues se han portado ustedes muy bien. Les encuentro muy desmejorados, pero eso ahora con un par de tapitas vuelven ustedes a estar. Que podemos acompañar. Reserven todavía unos cuantos aplausos porque queremos ponerles última guinda a esta 25ª edición de Natura al Día, y a la vez que me uno a la pregunta, a esta última pregunta, y sobre todo a la complicidad mostrada por vuestras sonrisas ante la petición de terminar arriba, de terminar en sentido ascendente, vamos a venirnos arriba. José Antonio, por favor, ¿me puedes acompañar aquí? En nombre de todo Natura al Día, Iñaki Razkin, diputado de Medio Ambiente, quiere hacerte un pequeño obsequio. Que no sé yo. Hombre, muy bien. Con tal de que me des una clase para ponérmela. Que no sé yo si soy de esos políticos que hay que excluir, pero por lo menos tengo mis dudas. Pero por lo menos quisiera mostrar nuestra gratitud, que bueno, pues, como has comentado antes, la gratitud, y para nosotros la chapela es la que es un símbolo que nos hace iguales, y entonces tú pues eres con esto ya casi igual al nuestro. Hombre, casi me adoptáis. Efectivamente, es el símbolo de... A ver, explícame. A ver. Así. Así. Muchísimas gracias. Bueno, señalaros y anotar también que todas estas ponencias, así como todas las ponencias que se ofrecieron en Tolosa, todas las tendremos, una vez editadas, colgadas en la web Gestonatura. De ahí que aquellos que todavía os habéis quedado, yo quisiera tener esos datos los querría escuchar una vez más, los tendréis en Gestonatura. Pues Antonio, unas últimas palabras. No, pues que yo estoy a disposición vuestras. Estas cosas deberían ser siempre el inicio de algo. A mí me localicéis con mucha facilidad en internet o en mi página web. Cualquier duda, cualquier cosa que diga, si me hubiera gustado preguntar esto o no estoy de acuerdo con esto, pues por mí que la conversación continúe y a ver si encontramos las soluciones. Muchísimas gracias. Y en la Universidad de Padres os espero. Que es www.universidaddepadres.es. Vamos a ver si desde abajo conseguimos hacer cosas importantes. Muchísimas gracias. Sí,